Son las 7 de la mañana del 19 de junio de 1867. El sol apenas asoma sobre el Cerro de las Campanas, en las afueras de Querétaro, y el aire todavía huele a tierra mojada por la lluvia de la noche anterior. Hay pájaros cantando en algún lugar entre los matorrales secos, ajenos a lo que está a punto de suceder. Un grupo de soldados forma una línea recta al pie de un muro de adobe. Sus uniformes están gastados por meses de campaña, sus botas cubiertas del polvo de una guerra que por fin está llegando a su final. Y frente a ellos, caminando con paso firme hacia el paredón, un hombre rubio, de barba partida en dos puntas. Avanza sin que le tiemblen las piernas. Lleva un saco oscuro, sin insignias, sin corona, sin el peso visible de un imperio que se derrumba. Se llama Fernando Maximiliano de Habsburgo. Hace 3 años lo trajeron desde un castillo en Trieste para sentarse en un trono que nadie le pidió ocupar. Ahora, frente a 7 soldados mexicanos que sostienen sus rifles con las manos tensas, el archiduque austríaco saca un puñado de monedas de oro de su bolsillo y las reparte entre ellos, una por una. Les mira los rostros, les pide que no le disparen al rostro. Y entonces, en un último gesto que la historia nunca terminará de descifrar, el hombre que vino a gobernar México como emperador europeo abre la boca y grita sus últimas palabras. ¡Viva México! Las descargas suenan. El eco rebota contra las piedras del cerro. El cuerpo cae. Y a cientos de kilómetros de ahí, en un despacho austero con paredes desnudas y una mesa cubierta de papeles, un hombre pequeño de rostro impasible recibe la noticia sin cambiar de expresión. No celebra, no duda, no se arrepiente, no se levanta de su silla, porque la orden de ejecutar a un emperador la firmó él. Él puso la tinta sobre el papel, él eligió la fecha, él sostuvo la pluma sin temblar, y si le preguntaran si volvería a hacerlo, la respuesta sería la misma, siempre la misma. ¿Quién era este hombre capaz de mirar de frente al poder más grande del mundo y decir que no? Su nombre era Benito Pablo Juárez García. Y lo extraordinario no es solo lo que hizo, sino de dónde vino. Porque el hombre que ordenó fusilar a un Habsburgo, un miembro de la familia real más antigua y poderosa de Europa, la familia que había gobernado imperios durante 600 años, nació en una aldea zapoteca de no más de 20 casas, perdida entre las montañas de Oaxaca. A los 3 años quedó huérfano. Su madre murió primero, su padre poco después. A los 12 no hablaba español, no sabía leer, no sabía escribir. No conocía el mundo más allá de los cerros que rodeaban su pueblo, San Pablo Guelatao, un lugar tan pequeño que ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas, un punto invisible en un país que no sabía que existía. Esta es la historia de cómo un niño indígena que no tenía nada se convirtió en el presidente que le dijo que no a Francia, que no a la iglesia, que no a un imperio, y que cambió para siempre el destino de una nación. Pero no es una historia de suerte. No es una de esas narrativas cómodas donde el talento natural es descubierto y todo se acomoda. Es una historia de negativas, de rechazos deliberados. De un hombre que construyó su vida entera sobre un solo principio, la negativa a aceptar lo que otros decían que era inevitable. Imaginen la Sierra Norte de Oaxaca a principios del siglo XIX. No hay caminos pavimentados, no hay escuelas, no hay médicos. Las comunidades zapotecas viven como han vivido durante siglos, con sus propias lenguas, sus propias estructuras de gobierno, sus propios ritmos marcados por la siembra y la cosecha. El español es el idioma de los que mandan, de los que cobran impuestos, de los curas que llegan una vez al año montados en mulas cargadas de cruces y promesas. Para un niño huérfano criado por un tío que trabaja la tierra de sol a sol, el español no es una herramienta, es un muro. Un muro tan alto y tan grueso como los muros de las haciendas, donde los indígenas entraban a trabajar pero nunca a decidir. Benito Juárez creció detrás de ese muro. Su lengua era el zapoteco, su mundo era el campo, las ovejas, el maíz, el sonido del viento entre los pinos de la sierra. Su horizonte terminaba donde terminaban las montañas, y en aquel México de castas y privilegios heredados,
donde el color de tu piel determinaba tu lugar en la sociedad antes de que dieras tu primer paso. Un niño indígena sin padres, sin idioma, sin letras, tenía un destino ya escrito por otros. Sería peón, sería pastor, sería invisible. Así funcionaba el sistema. Así había funcionado durante 300 años de dominio colonial. Y nadie, absolutamente nadie, esperaba que ese sistema se rompiera desde abajo. Pero algo ocurrió cuando Benito tenía 12 años. Algo que los historiadores narran de distintas formas, pero que en todas las versiones tiene el mismo núcleo. El niño decidió irse. Dejó la aldea. Dejó a su tío. Dejó las ovejas que cuidaba cada mañana en las laderas de la sierra. Y caminó. Caminó solo por los senderos de la montaña, cruzando barrancos, atravesando bosques de niebla, sin hablar el idioma del lugar al que se dirigía, sin saber qué encontraría al llegar. Caminó hacia la ciudad de Oaxaca. Unos 40 kilómetros de camino de tierra que para un niño descalzo debieron sentirse como 400. Piensen en eso un momento. Deténganse. Un niño de 12 años, descalzo, que no habla español, que no sabe leer, que no conoce a nadie en la ciudad, que nunca ha salido de su pueblo, que no tiene un peso en el bolsillo ni comida para el viaje. Se pone de pie una mañana y decide caminar hacia lo desconocido. No hay un adulto guiándolo. No hay un plan. No hay una carta de recomendación ni un pariente esperándolo del otro lado. Solo hay una negativa. La negativa a quedarse donde estaba. La negativa a aceptar que el lugar donde naciste determina el lugar donde mueres. Esa negativa, silenciosa, descalza, de 12 años de edad, es quizás el acto más revolucionario de toda esta historia. En la ciudad de Oaxaca, la suerte y la determinación se cruzaron de una manera que cambiaría la historia. Un encuadernador de libros llamado Antonio Salanueva encontró al niño zapoteca y lo acogió en su casa. Salanueva no era un hombre rico, no era un intelectual ni un funcionario con conexiones. Era un artesano que trabajaba con las manos, que cosía lomos de libros y pegaba tapas de cuero en un taller pequeño que olía a pegamento y a papel viejo. Pero hizo algo que nadie antes había hecho por Benito. Le enseñó español, le enseñó a leer, le abrió la puerta del lenguaje, que en aquel México era la puerta de todo lo demás. Sin lenguaje no había leyes. Sin leyes no había derechos. Sin derechos no había poder. Salanueva le entregó la primera llave. Hay algo profundamente poético en este detalle que a veces se pasa por alto. El hombre que le dio las palabras a Juárez era un encuadernador. Alguien cuyo oficio era sostener libros, mantenerlos unidos, darles forma física para que las ideas no se deshicieran con el tiempo. Y eso fue exactamente lo que hizo con aquel niño. Le dio forma, le dio estructura, le dio la posibilidad de entrar en un mundo que hasta entonces lo había excluido por completo. Cada página que Salanueva cosía en su taller era, sin saberlo, una pequeña escalera que el niño zapoteca usaría para subir más alto de lo que nadie había imaginado. Salanueva quería que Benito fuera sacerdote. En aquella época, para un joven indígena, el seminario era prácticamente la única ruta hacia la educación formal. No había universidades abiertas para los que no tenían apellido español ni dinero heredado. Juárez entró al seminario. Estudió. Aprendió latín, filosofía, retórica, teología. Aprendió a argumentar, a construir un razonamiento piedra sobre piedra, a defender una idea con lógica y no solo con pasión. Pero aquí aparece la primera gran negativa de su vida adulta. Juárez decidió que no sería cura. Abandonó el seminario y eligió estudiar leyes. En un país donde la iglesia era la institución más poderosa, donde los obispos tenían más influencia que los gobernadores y más tierras que los terratenientes, un joven indígena zapoteca decidió que su camino no pasaba por el altar, sino por el tribunal. Esa decisión no fue solo personal, fue política. Fue una declaración de principios, antes de que Juárez supiera siquiera que tendría principios públicos. Porque en el México de aquella época, elegir la ley sobre la iglesia era elegir un mundo que todavía no existía. Era apostar por una idea de país que la mayoría consideraba fantasía peligrosa. Era decir, creo que las reglas que gobiernan a los hombres deben venir de los hombres,
no del púlpito. Juárez se recibió de abogado y desde el primer día empezó a hacer lo que haría el resto de su vida: incomodar a los poderosos. Entró en la política de Oaxaca, fue regidor, fue diputado, fue juez, fue gobernador. Y en cada cargo, una constante: la defensa de los que no tenían voz. Defendió comunidades indígenas en los tribunales cuando nadie más quería tomar esos casos. Enfrentó a terratenientes que se apropiaban de tierras comunales. Se ganó enemigos poderosos, enemigos con dinero, con ejércitos privados, con conexiones en la capital. Y cuando el dictador Antonio López de Santa Anna, el hombre que gobernó México 11 veces, que perdió Texas, que se hizo llamar Alteza Serenísima, lo exilió de México por su activismo liberal, Juárez no se quebró. No pidió perdón, no negoció. Se fue, terminó en Nueva Orleans. Y aquí hay un detalle que parece inventado, pero es absolutamente real. El hombre que más tarde gobernaría México y enfrentaría a un emperador europeo sobrevivió su exilio enrollando cigarros en una fábrica de tabaco en Luisiana. Enrollando cigarros. Con las manos que después firmarían las leyes más transformadoras de la historia mexicana. Imaginen la escena. Un hombre de 40 y tantos años, moreno, bajo, de traje raído, sentado en un banco de madera en una fábrica húmeda y calurosa del sur de Estados Unidos, enrollando hojas de tabaco durante 10, 12 horas al día. Y por las noches, en cuartos estrechos que olían a moho y a río, ese mismo hombre se reunía con otros liberales exiliados para conspirar. Planeaban el regreso, planeaban la revolución, planeaban un México distinto. Un México donde la ley pesara más que la sotana y la espada. Cuando finalmente regresó, México estaba en llamas. La guerra de reforma había estallado entre liberales y conservadores, partiendo al país en dos como un hachazo. De un lado, los que querían un país moderno, secular, con separación entre la Iglesia y el Estado, con derechos individuales, con leyes que aplicaran igual para todos. Del otro, a los que querían preservar los privilegios de siempre. El clero con sus riquezas intocables, los militares con sus fueros especiales, las viejas élites coloniales que seguían viviendo como si la independencia hubiera sido un trámite menor. Juárez se convirtió en el líder del bando liberal, y desde esa posición impulsó las leyes de reforma, una serie de decretos que sacudieron los cimientos del país como un terremoto. Las leyes de reforma hicieron algo que parecía impensable. Separaron a la Iglesia del Estado. Nacionalizaron los bienes del clero, conventos, haciendas, terrenos que durante siglos habían acumulado hasta poseer una parte enorme de la riqueza del país. Establecieron el matrimonio civil. Garantizaron la libertad de culto. Crearon el registro civil de nacimientos y defunciones, quitándole a la Iglesia el monopolio de decidir quién existía oficialmente y quién no. Secularizaron los cementerios. En pocas palabras, le dijeron a la institución más poderosa de México durante 300 años que su tiempo de gobernar había terminado, que podía seguir rezando, pero ya no podía seguir mandando. La reacción fue brutal. Los conservadores no aceptaron la derrota. La guerra se volvió más sangrienta, más desesperada. Y cuando la guerra interna parecía perdida, hicieron algo que reveló hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Cruzaron el océano y fueron a buscar ayuda. Fueron a París. Fueron a ver a Napoleón III, el emperador de Francia, el hombre que se creía heredero de la gloria de su tío, y le ofrecieron un trato. Si enviaba un ejército a México, ellos le entregarían el país. Un país entero a cambio de no perder sus privilegios. Napoleón aceptó. Vio la oportunidad de construir un imperio francés en América, y en 1861 las tropas francesas desembarcaron en Veracruz. Aquí es donde muchos piensan en el 5 de mayo. Y sí, la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862 fue real, fue gloriosa. Las tropas mexicanas, superadas en número y en armamento, mal equipadas pero ferozmente decididas, derrotaron al ejército francés ese día. Fue una victoria que nadie esperaba, que resonó por todo el continente, que demostró que el ejército más temido de Europa podía sangrar en suelo americano.
Pero hay algo que casi nunca se dice, algo que la celebración anual tiende a ocultar. Los franceses volvieron. Volvieron con más soldados, más cañones, más recursos, más rabia. Ahí, un año después, tomaron la Ciudad de México. La batalla de Puebla fue un símbolo magnífico, pero no detuvo la invasión. Lo que detuvo la invasión fue algo mucho menos espectacular y mucho más terco. Un hombre en un carruaje negro que se negó a rendirse. Porque cuando los franceses entraron en la capital, Juárez no huyó del país. No se subió a un barco. No buscó asilo en una embajada. Hizo algo que desafiaba toda lógica militar y diplomática. Tomó su gobierno, lo metió en un carruaje y se fue al norte. Llevó consigo los archivos de la República, el sello oficial, la bandera. Y durante casi 4 años, gobernó México desde ese carruaje. Desde Chihuahua, desde Paso del Norte, desde pueblos polvorientos en el desierto donde el agua escaseaba y las balas sobraban. El gobierno legítimo de México, la República entera, cabía en un carruaje tirado por mulas que avanzaba por caminos de tierra bajo un sol implacable. Y Juárez se negaba a bajarse. Se negaba a admitir que la República había muerto. Mientras él siguiera moviéndose, mientras ese carruaje siguiera rodando, México seguía siendo una república, no un imperio, no una colonia, una república. Mientras tanto, Napoleón III envió a su candidato para el trono, Fernando Maximiliano de Habsburgo, un archiduque austríaco que llegó a México con su esposa Carlota, con ideas liberales sorprendentemente moderadas y con la convicción ingenua de que los mexicanos lo recibirían con los brazos abiertos. Maximiliano no era un monstruo, no era un tirano sediento de sangre, era un hombre culto, idealista, amante de la botánica y las artes, que genuinamente creía que podía modernizar México, que podía construir un imperio benevolente. Pero había un problema fundamental, un problema que ninguna buena intención podía resolver. Nadie lo había elegido. Su corona no venía del pueblo mexicano, venía de las bayonetas francesas y de las intrigas conservadoras, y Juárez lo sabía. Desde su carruaje en el desierto, Juárez lo sabía con una claridad que cortaba como vidrio. La resistencia republicana nunca se detuvo. En cada rincón del país, guerrilleros mexicanos hostigaban a las tropas francesas. Emboscadas en los caminos, ataques nocturnos a los campamentos, sabotajes a las líneas de suministro. El costo de la ocupación crecía mes tras mes, y cuando Estados Unidos terminó su propia guerra civil en 1865, comenzó a presionar a Francia para que retirara sus tropas. El mensaje fue claro: América no es territorio para imperios europeos. Napoleón III, atrapado entre problemas crecientes en Europa y un pantano militar en México que le costaba más de lo que ganaba, decidió cortar sus pérdidas. Retiró al ejército francés, y Maximiliano se quedó solo. El emperador sin ejército intentó resistir. Se atrincheró en Querétaro con un puñado de generales leales y unos cuantos miles de soldados que sabían que la causa estaba perdida. Pero las tropas republicanas lo cercaron, lo capturaron y lo sometieron a un consejo de guerra. La sentencia fue muerte. Entonces llegaron las peticiones. Llegaron de todas partes, como una avalancha de papel y tinta perfumada. Reyes europeos, diplomáticos, gobiernos enteros escribieron a Juárez pidiendo clemencia para Maximiliano. La reina Victoria de Inglaterra, el zar de Rusia, el rey de Prusia. Todos le pedían lo mismo: piedad, indulto, magnanimidad. Y entre todas esas voces coronadas, hubo una que resonó más que las demás: la de Víctor Hugo, el escritor más famoso de Europa, el autor de Los Miserables, el gran defensor de los oprimidos del mundo. Le envió una carta personal a Juárez. Le pidió que perdonara a Maximiliano. Le dijo que la grandeza de México se mediría no por su capacidad de castigar, sino por su capacidad de perdonar. Fue una carta elocuente, poderosa, escrita con la pluma más célebre del siglo, diseñada para conmover y para convencer. Juárez dijo que no a Víctor Hugo, dijo que no a las cortes europeas, dijo que no a la presión internacional, dijo que no a los argumentos de la misericordia y a los cálculos de la diplomacia. Porque para Juárez,
Perdonar a Maximiliano significaba aceptar que un poder extranjero podía invadir un país soberano, instalar un monarca títere y salir sin consecuencias. Significaba decirle al mundo que México era un lugar donde se podían hacer experimentos imperiales sin pagar el precio. Y eso, para el hombre que había gobernado una república desde un carruaje en el desierto, para el niño que había caminado descalzo desde una aldea zapoteca, era inaceptable. Absolutamente inaceptable. El 19 de junio de 1867, Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas junto a los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Las monedas de oro pasaron de mano en mano. Los tres hombres se pararon frente al muro. Los rifles sonaron. Y un capítulo de la historia de México se cerró con pólvora y con sangre. Juárez regresó a la Ciudad de México como el hombre que había derrotado a un imperio. Pero no entró como conquistador triunfal. No entró en un caballo blanco ni con un ejército desfilando detrás. Entró como lo que siempre había sido, un abogado zapoteca que creía en las leyes. Y fue entonces cuando pronunció las palabras que lo inmortalizarían, palabras que hoy están grabadas en el mármol de monumentos y en la memoria de generaciones enteras de mexicanos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Piensen en la precisión de esa frase. En su arquitectura, no habla de fuerza, no habla de victoria, no habla de venganza, no habla de superioridad moral. Habla de respeto, habla de derechos, habla de paz. Y la pronuncia un hombre que acaba de ganar una guerra, que acaba de ejecutar a un emperador. Ama que tiene todo el poder de un país en sus manos. En el momento de su mayor triunfo militar, cuando cualquier otro líder habría hablado de gloria y de castigo, Juárez elige hablar de derecho, no de poder. Elige hablar del futuro, no del pasado. Pero la historia de Juárez no es un cuento sin sombras. Ninguna historia real lo es. Como todo líder que ejerce el poder durante años, tomó decisiones controversiales. Buscó reelegirse en un país que había luchado precisamente contra la perpetuación en el poder. Concentró autoridad en la presidencia cuando sus propios principios liberales defendían la división de poderes. Algunos de sus aliados más cercanos se convirtieron en sus críticos más severos. Porfirio Díaz, el general que había luchado contra los franceses bajo la bandera de Juárez, que se rebeló contra él, acusándolo de querer convertirse en lo mismo que habían derrocado. Y hay una contradicción que duele especialmente, una que no se puede ignorar si queremos ser honestos con esta historia. El primer presidente indígena de México no logró transformar la vida de los pueblos indígenas de su país. Las leyes de reforma, al eliminar la propiedad comunal de la iglesia, también afectaron las tierras comunales de las comunidades originarias. La ley no distinguía entre las hectáreas acumuladas por los obispos y las parcelas compartidas por generaciones de familias zapotecas, mixtecas, nahuas. El liberalismo que Juárez defendía con tanta convicción era, en muchos sentidos, un liberalismo europeo que no tenía espacio para las formas colectivas de vida indígena. Un liberalismo de individuos en un país de comunidades. Es una paradoja que México sigue sin resolver hasta el día de hoy. Juárez murió el 18 de julio de 1872, de un infarto, sentado en su escritorio presidencial. Tenía 66 años. Había sido presidente durante 14. Murió trabajando como había vivido. Y en todo ese tiempo, nunca dejó de ser lo que fue desde el principio. Un hombre incómodo para los poderosos. Un hombre que no pedía permiso. Lo que hace única su historia no es solo lo que logró, sino lo que representó. Benito Juárez fue el primer y hasta hoy el único presidente indígena de México. En toda la historia de América Latina, los presidentes de origen plenamente indígena se pueden contar con los dedos de una mano. Juárez gobernó un país que había sido construido sobre la exclusión sistemática de los pueblos originarios. Y lo gobernó no a pesar de ser indígena, sino cargando esa identidad en cada decisión, en cada ley, en cada negativa. Su sola presencia en la silla presidencial era un acto de desafío contra siglos de jerarquía racial. Hoy, su rostro está en los billetes. Su nombre está en calles, plazas, aeropuertos, ciudades enteras. Hay una ciudad llamada Juárez en la frontera norte.
Hay bustos suyos en escuelas rurales donde los niños todavía hablan zapoteco. La frase sobre el respeto al derecho ajeno se repite en discursos y se pinta en muros de escuelas desde Tijuana hasta Tapachula. Pero quizás la forma más honesta de recordarlo no es con mármol ni con bronce. Quizás la forma más honesta es volver al principio. Volver a esa montaña en Oaxaca. Volver a ese niño de 12 años que no habla español, que no sabe leer, que no tiene padres, de que no tiene nada excepto una decisión. Porque antes de las leyes, antes de las guerras, antes de las leyes de reforma y el carruaje en el desierto, y el emperador en el paredón, hubo un momento en que un niño zapoteca se puso de pie en una aldea de 20 casas y miró hacia las montañas. No sabía qué había del otro lado, no sabía si alguien lo recibiría, no sabía si el mundo tenía un lugar para alguien como él. Pero sabía una cosa, una sola cosa con la claridad absoluta que solo tienen los niños y los tercos. No se iba a quedar. Y empezó a caminar.